Bien, estamos grabando la clase. Esta clase es de medición de potencia trifásica, activa y reactiva. Bien, en la clase anterior habíamos visto cómo se medía potencia monofásica en continua y alterna. Acá vamos a usar, vamos a arrancar con el tema más general, digamos, lo había dicho Blondel en su teorema, diciendo que para un sistema polifásico de n fases, se puede medir potencia con n-1 batímetro. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Si yo tengo un sistema de 3 fases, puedo medir potencia total trifásica con 2 batímetros. ¿Sí? Si yo tengo 6 fases, o hay países que tienen 6 fases, sistemas de 6 fases, puedo medir la potencia total con 5 batímetros. Un muchacho llamado Aaron pensó en la particularidad de un sistema de 3 fases. Bien, y supuso que se puede medir con 2 batímetros. Y eso lo vamos a aplicar acá. ¿Sí? Acá con 3 batímetros se puede deducir también de la potencia instantánea, que sería, ¿sí?, para un sistema trifásico, la tensión de la fase R por la corriente de la fase R más U por I de la fase S más U por I de la fase T. Y la suma de las 3 componentes da la potencia total. Bien, acuérdense que la potencia activa, como la reactiva, habíamos dicho que era un escalar. Entonces se pueden sumar algebraicamente. Si nosotros, esta potencia instantánea, bien, calculamos su valor eficaz con la integral, vamos a llegar a que la potencia, el valor eficaz de la potencia va a ser una sumatoria de U por I por coseno de phi. ¿Cuál es ese ángulo? El ángulo que va a haber entre los dos fasores U e I, ¿sí?, de cada fase. U por I por coseno de phi sub R más U por I por coseno de phi sub S más U por I por coseno de phi sub T. Y la suma algebraica de las 3 componentes da la potencia eficaz total. ¿Sí? Ahora bien, esto sería un esquema de conexión de estos 3 batímetros. ¿Sí? ¿Cómo sería la conexión entre cada uno y la suma de las 3? Yo tengo un sistema de generación donde tengo la fase R, S y T, y del centro de estrella sale conductor neutro. Bien. Sistema de cargas, ZR, S y T, y acá los batímetros. Uno conectado a su bobina amperométrica en cada fase, y su bobina voltimétrica entre la fase y el neutro. Bien. Estos batímetros están conectados con este puente como conexión larga. Si en el caso de
Supónganse en el caso de que tengamos una simetría en las tensiones, las tres tensiones de fase son iguales y la vamos a llamar UF, tensión de fase. Y las tres tensiones de línea son iguales y se llaman I sub L, perdón, corriente de línea. Tenemos este sistema, ¿sí? Donde hay simetría. Las tres tensiones están desfasadas 120 grados y las corrientes también. Y además, el sistema de carga es simétrico, por lo que las diferencias de ángulos phi sub r, phi sub s y phi sub t son iguales a phi. ¿Cómo sería la potencia total? Esta sumatoria lo va a dar las tres iguales, por lo que podemos decir que la potencia total es igual a 3 veces la tensión de fase por la I de línea por el coseno de phi. O lo que puede ser lo mismo, obtener la potencia a través de un solo batímetro y multiplicarla por 3 su lectura. ¿Sí? Sabiendo que tenemos un sistema simétrico y equilibrado. ¿Qué pasa si tenemos este sistema sin neutro? Se puede generar un neutro artificial conectando estos puntos entre sí. Los neutros de cada batímetro, bien, generamos un neutro artificial. Bien. Perdón, Fernando. Sí, Ahí, para que se genere ese neutro virtual, los tres batímetros tendrían que ser iguales, ¿no es cierto? Por lo menos la impedancia la resistencia interna que tiene la bobina voltimétrica. claro. Sí, sí, teniendo los batímetros iguales podemos generar este neutro artificial. ¿Por qué decís que deberían tener la misma resistencia acá por la posible circulación de corrientes que se cierren a través de un bucle? Y puede haber Claro, medición. claro. Bueno, acá tenemos estas resistencias. Las resistencias RW, RS y RT tienen que ser iguales. Acá mismo te lo dice. Perfecto. Medición de potencia con método Aaron. Acá está lo que les decía hace un rato, que Aaron lo que dice que es la suma en un sistema trifásico. La potencia total se obtiene con la suma algebraica de dos lecturas de dos batímetros. Bien, ¿cómo se conectan esos batímetros? Yo tengo un batímetro conectado, su bobina amperométrica, en la fase 1, bien, y su bobina voltimétrica entre dicha fase y una fase que le sigue, la fase 2. El otro batímetro está conectado en la fase 3, su bobina amperométrica, y la voltimétrica está conectado la entrada entre la bobina 3 y el mismo punto que la otra bobina voltimétrica, entre la fase 2. Bien,
O sea que 2 batímetros conectando su bobina amperométrica en 2 fases distintas, y la tercera fase se la usa como punto común entre los batímetros, voltímetros, perdón. ¿Sí? Así yo tengo la lectura de batímetro 1 y 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy conectándolo entre la fase 1 y la fase 2, más voltímetro 3.2, batímetro 3.2, porque lo conecto entre la fase 3 y la fase 2. ¿Sí? La suma algebraica me va a dar la potencia total. Bien, acá estoy conectando 3 amperímetros y 3 voltímetros que me están midiendo las tensiones de fase y las corrientes de línea. Esta es una demostración sencilla donde vemos que el batímetro 1 y 2, ¿qué estoy midiendo? La corriente I1 por la diferencia de potencial de que hay entre E1 y 2. E1 menos E2. A ver si tengo un diagrama sensorial. Bueno. ¿Qué sería E1? E1 sería la diferencia potencial entre 1 y el centro de estrella de la carga. Bien. E1 menos E2 me va a dar B12. Esa diferencia. Más I3 por E3 menos E2, todo fasorial. ¿Sí? Si yo resuelvo eso, voy a llegar a que la potencia total va a ser igual a P1 más P2 más P3. Fíjense que en el camino voy a obtener como que menos E1 menos I3. ¿Sí? Y como I2 más I3 es igual a 0, menos E1 menos E3 es igual a I2. Perdón. Esta resta va a ser igual a I2, entonces me queda esta suma, va a ser la suma de estos 3 productos. Acá explica el teorema de Blondel. ¿Van entendiendo hasta acá o me estoy complicando? Se entiende, se entiende. Sí, profe, se entiende. Si puede ir un poquito más rápido, mejor. Perfecto. ¿Qué pasa si tenemos un sistema desequilibrado? Va a haber una diferencia de tensión en el neutro. ¿Bien? Entonces, estas tensiones, más va a haber una diferencia potencial entre el neutro y la Tierra. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? La suma de los productos I1 por E1 va a seguir dando la potencia total. ¿Sí? Con esto, ¿qué logramos? ¿Qué decimos? Que el teorema de Aron sirve tanto para sistemas equilibrados y desequilibrados. En general, se tiene que, este es el sistema fasorial, donde acá se indica las 3 tensiones de línea,
yo tengo esta tensión B13 que sería menos B31, B32 es igual a menos B23 y la B12. Y el que están acá, como el triángulo de las potencias. Y las corrientes de fase. Ahora, P12, el batímetro conectado entre 1 y 2, ¿qué es lo que está midiendo? B12 por I1 por el coseno de phi del ángulo que hay entre estos dos fasores. Y P32, lo mismo. B por I por el coseno del ángulo que hay entre estos dos fasores. ¿Sí? Acá yo llego que alfa, este alfa, es igual a 30 más phi, que es el ángulo que hay entre B12 y la corriente de I1. Y el ángulo que hay entre B32, que es la que mide la potencia, el segundo batímetro, y la corriente I3, es igual a 30 menos phi. ¿Sí? Esto lo pueden seguir con los circuitos y los ángulos. Con esto se logra un análisis sencillo. Para distintos valores de la impedancia de carga, dependiendo su reactancia, ¿cómo va a ser el comportamiento de los dos batímetros? ¿Sí? Si el ángulo de carga es igual a 0, bien, yo voy a obtener en esta fórmula, ¿sí? P1 va a ser igual a BRT por IR por coseno de 30, y P2 también va a ser coseno de 30. Ambos batímetros van a medir iguales. ¿Sí? Van a tener la misma lectura ambos batímetros y la suma va a ser la potencia total. ¿Qué condición es esta? Es una condición de resistencia pura, donde las tres tensiones y las tres corrientes están en fase. ¿Qué pasa si el ángulo de phi aumenta y yo le agrego una reactancia? 30 grados vale ahora. ¿Sí? O sea, la corriente y las tensiones van a tener un ángulo de phi de 30 grados. Los cosenos de las fórmulas van a ser estos: coseno de 0 y coseno de 60. Un batímetro va a medir más que el segundo batímetro. El segundo batímetro va a tender a medir cada vez menos y el primer batímetro va a tender a medir cada vez más, a medida que yo voy aumentando el ángulo de la carga. Va a llegar un punto en el que el ángulo de la carga va a ser igual a 60, en el cual uno de los dos batímetros, el segundo, bueno acá me equivoqué, va un 2, que va a indicar 0. Y la potencia total va a ser la que indique el primer batímetro, que va a medir este valor. Si yo sigo aumentando el ángulo de la carga, ¿qué va a pasar? Este batímetro que va a estar midiendo 0 se va a tender a ir para la izquierda. Se va a tender a medir negativo. Y en un laboratorio, en estos tipos de instrumentos, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es intercalar la conexión de una de las dos bobinas, ampermétrica o voltimétrica, para provocar el cambio de sentido de la cupla para que me puedan indicar sobre la escala. Si el ángulo de phi es igual a 90, ¿sí? ¿Qué significa? Que es una reactancia totalmente inductiva o capacitiva, en este caso una reactancia inductiva, donde los dos batímetros van a medir iguales y uno va a indicar
el negativo del otro. El segundo. La suma total, la suma de ambos batímetros va a ser la potencia total y la indicación va a ser 0, en este caso. Acá vemos, si yo aumento la... Aumento la curva más grande, esta va a ser la suma de las dos potencias. ¿Sí? Esta va a ser la lectura del primer batímetro y esta va a ser la suma del segundo batímetro. ¿Sí? Fíjense en una cosa, bueno, la imagen se me corrió acá, ¿no? Que esta condición es el ángulo cero en el cual habíamos comenzado. Las dos lecturas de los batímetros vienen iguales y me va a dar la potencia total, que coincide cuando un circuito es solamente resistivo. Si yo le empiezo a agregar reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, la potencia total va disminuyendo. Bien. Hasta en el punto que este batímetro mide 0 y si yo sigo aumentando va a medir negativo. ¿Sí? Lo mismo va a pasar para el otro lado, con una carga capacitiva. Y se van a intercambiar entre los batímetros cuál va a medir negativo. ¿Qué pasa si yo quiero medir una potencia de reactancia? ¿Puedo? Sí. Potencia reactiva. Yo quiero medir la potencia reactiva en el mismo sistema en el cual yo medí la potencia total activa. ¿Puedo? Sí. Haciendo la resta de ambas lecturas. PRS menos P sub TS. Juego con las identidades trigonométricas, ¿sí? Voy a llegar a esta expresión. Esta expresión es igual a esto, Q sobre raíz de 3. ¿Bien? O sea, que si a la diferencia de las lecturas la multiplico por raíz de 3, voy a obtener la potencia total reactiva. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un solo batímetro y yo quiero medir la potencia reactiva de una fase, ¿cómo hago? Con esta conexión. Fíjense que acá se conecta la bobina amperométrica en una fase R. La bobina voltimétrica, ¿dónde la voy a conectar? Entre las fases, ¿sí?, que están a 90 grados de la tensión a la cual yo conecté la bobina amperométrica. ¿Sí? Yo lo conecté acá, en UST, está a 90 grados de la tensión R. Cosa que la diferencia, el ángulo que hay entre la corriente que voy a medir y la tensión que estoy midiendo sea 90 menos phi. 90 menos phi, coseno de 90 menos phi es igual a seno de phi. Por lo que voy a obtener la tensión, la corriente por seno de phi, que es la potencia trifásica reactiva. Y así, con las otras dos fases,
voy a obtener, ¿sí?, la potencia reactiva total. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguno. Es corto este tema. Viene pegado a los conceptos que venían usando con la potencia monofásica, nada más que se triplica la cosa, ahora no es una sola fase, sino que son 3. Con esto doy terminada la clase esta de potencia trifásica, y habían preguntas del laboratorio. No sé si está Matías o Ezequiel. Hola, perdón, estoy ahí, ese me dice que se va a conectar en un ratito, pero podemos ir arrancando, si quieren, si tienen alguna preguntita. Después cuando llegue Ezequiel las iremos repasando, así tenemos una única versión de la respuesta y no se generan caminos en paralelo. Por lo tanto, yo detengo la grabación. Dale.